Buenas tardes para todos. Esta investigación se llama Lixiviación de roca fosfórica huilense a partir de antioxidantes para uso agronómico. Mi nombre es Marta Natalia Echeverría Alzate, soy magíster en Ingeniería y candidata a doctora en Ciencia y Tecnología de los Materiales. El director de esta investigación es el doctor Marco Antonio Márquez Godoy y yo pertenezco al Grupo de Mineralogía Aplicada y Bioprocesos de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Como introducción, quiero hablar acerca de los principales depósitos de Colombia de la roca fosfórica. Estas se encuentran sobre la cordillera occidental, principalmente norte de Santander, Boyacá y el Huila. Para el 2020 hubo una explotación de 42.660 toneladas, principalmente en los municipios de Sogamoso, Tota y Aipe. Para el 2021, primer semestre, se tiene reporte de 11.044 toneladas en estos mismos municipios. Pero ¿qué pasa? Esta roca fosfórica no suple la demanda de fósforo necesaria para la producción de fertilizantes en Colombia. Por lo tanto, para el 2020 se tiene dato que se importaron alrededor de 66.000 toneladas de fosfatos diamónicos y de fosfatos monoamónicos procedentes de los Estados Unidos. Entonces, hablemos un poco sobre las características de esta roca fosfórica colombiana. Estas son menas sedimentarias del tipo fosforitas, principalmente compuestas por fluorapatitas o hidroxiapatitas, calcitas, cuarzo, entre otros minerales, y el porcentaje de fósforo en forma de P2O5 está entre el 3 y el 36%. El tratamiento y uso que se le da a esta roca fosfórica es dependiendo con el reactivo que se trate, y principalmente es con ácido sulfúrico, con ácido nítrico, con un silicato de magnesio y con termofosfatos, o sea, a presiones y temperaturas altas, para producir en algunos productos industriales, fertilizantes, alimentación animal, entre otras cosas. ¿Por qué es importante el fósforo? El fósforo, por medio de las plantas, por medio de su raíz y micorrizas, absorben los nutrientes que necesita del suelo, como el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Este fósforo lo absorben como ortofosfato primario y en algunos casos como ortofosfato secundario. ¿Pero para qué? Resulta que nosotros los humanos, por medio de semillas, legumbres y leguminosas, obtenemos la cantidad de fósforo necesaria para el metabolismo celular. Esto se convierte en un problema de seguridad alimentaria. El 80% del fósforo que se explota en el mundo se utiliza para industria de fertilizantes y el 20% se utiliza para industria de alimentos y producción química. Ahora, hablemos del suelo colombiano. El suelo colombiano, según el Banco Mundial, data que el 49% de este se utiliza para productos minerales, o sea, explotación minera, seguido por productos del reino vegetal, o sea, agronomía, un 16%, y finalmente productos químicos y metales preciosos, un 5.3% y un 5.1%. ¿Qué pasa con el suelo colombiano? El suelo colombiano, un 58% de este son poco evolucionados e incipientes, un 28% del suelo está muy evolucionado, o sea que es muy poco fértil, y solo un 7.5% del suelo colombiano son suelos agrícolas. Entonces, estos suelos son de naturaleza ácida, con alto contenido de aluminio intercambiable y con muy poca disponibilidad de fósforo asimilable. Por lo tanto, la demanda de fertilizantes de fósforo y fósforo de baja asimilación es muy alta. En esta investigación se pretende proponer un proceso biotecnológico que permita obtener mayores rendimientos de recuperación de fósforo, económicamente viable y con uso de tecnologías más limpias para posteriores usos. Entonces, ¿qué pretendemos? Primero, vamos a hacer un análisis del mineral de fósforo, un mineral huilense. Lo vamos a hacer por granulometría y por DRX inicialmente. Después hay una segunda parte que es la producción de ácido biogénico. Este se produce a partir de un microorganismo comercial de la ATCC en medio 9K y con unas condiciones de reactor en 5 litros de medio. Y finalmente vamos a la solubilización de fósforo a partir de ese ácido biogénico y la roca fosfórica, un 20% del mineral que vamos a utilizar a unas condiciones en el reactor. Las variables del proceso que vamos a medir son pH, sulfatos y fósforo,
y vamos a hacer seguimiento de la mineralogía del proceso por medio del FTIR. Entonces, el mineral de fósforo es una fosforita huila de AIPE, huila. Los resultados que nos arroja el DRX son en porcentajes: fluorapatita un 45.9%, en calcita un 20%, en dolomita un 15.4%, anquerita un 16.1% y el cuarzo un 2.6%. Este es un mineral muy fino que pasa el 50% malla 100, el 25% malla 200 y el tamaño de partícula está entre 0.15 milímetros y 0.075 milímetros. Ahora, la producción del ácido biogénico la hacemos siguiendo esta reacción metabólica del microorganismo. El proceso dura 21 días en un reactor de 5 litros con condiciones de 300 RPM a 0.5 bbm, que es alrededor de 1.5 litros por minuto, y 30 grados de temperatura. Vemos que el microorganismo baja el pH hasta entre 0.5 y 0.3 y los sulfatos llegan entre 80 y 110 partes por millón. Ahora, la lixiviación de fósforo. Esta lixiviación se hizo a partir del ácido biogénico obtenido mostrado anteriormente. La lixiviación se hace a partir del 20% del mineral y 5 litros de ácido. Se puede ver en esta primera curva cómo en ambos casos son dos lixiviaciones distintas al 20%. Una que parte de 100.000 partes por millón, otra que parte de 69.000 partes por millón. Ambas se ven cómo se da un consumo de los sulfatos en el tiempo. La reacción dura alrededor de 33 minutos. Y los fosfatos solubilizados, o sea, que quedan en el líquido, vemos cómo en los primeros minutos, hasta el minuto aproximadamente 18, van en aumento, pero después de este minuto 18, ellos comienzan a reprecipitarse. De allí surgen unas recomendaciones que son importantes tener para seguir en esta investigación, pero que quiero resaltar acá, que en ambas lixiviaciones se obtienen 5.236 partes por millón para la curva azul y 5.416 partes por millón para la curva anaranjada, siendo las partes por millón totales de 5.500 partes por millón. Lo que nos lleva a estos siguientes porcentajes, que son el 97.5% y el 98.5% alrededor de los 18 minutos de lixiviación, de reacción. Este tiempo cero va a corresponder al momento en el que se termina de aplicar el ácido al mineral. ¿Por qué? Esta es una reacción en que se da lo primero que reacciona es la calcita con el ácido, produciendo sulfato de calcio. Entonces, esta es una reacción en la que se produce mucho CO2, por lo tanto hay una columna de espuma muy grande que tiende a derramarse. Entonces toca aplicar el ácido por tandas, esperando a que esa reacción baje de nuevo esa espuma. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Para 20% nos demoramos alrededor de 9 minutos en aplicar todo el ácido al mineral. En esos 9 minutos corresponden a este tiempo cero. Y en este tiempo cero nos hemos dado cuenta que ya hay mucha parte del fósforo solubilizado. Pueden ver que en la primera lixiviación obtuvimos un 79.2% y en la segunda lixiviación se obtiene un 90.7%, solo en 9 minutos. A los 18 minutos son los porcentajes que les presenté iniciando. Y finalmente, a los 33 minutos, que es cuando damos por terminada la lixiviación, vemos que se ha reprecipitado ese fósforo y por lo tanto solo obtenemos en el líquido un 47.5% y un 50%. Esto es el seguimiento mineralógico a partir del FTIR. ¿Qué podemos ver? Esta curva negra
es la roca fosfórica inicial, es el espectro de la roca fosfórica inicial. Y estas curvas que se presentan son a los 2.2 minutos, a los 12:36 minutos y a los 18 minutos. Podemos ver cambios de aparición y desaparición de minerales. Por ejemplo, la apatita desaparece, pero se pueden observar las curvas del yeso, del sulfato de calcio. Listo, esta apatita desaparece, pero esto también corresponde al yeso. Listo, la dolomita y el cuarzo siguen presentándose a lo largo del proceso. Son minerales muy refractarios. Es complicado lixiviarlos, listo, pero la calcita también se le ve en cierta desaparición a medida que va pasando el tiempo. Este es un FRX donde se muestra que al minuto 10 se ha solubilizado un 70.5 de fósforo, siguiendo estos porcentajes que nos presenta el FRX, y a la media hora, a los 33 minutos, se ha solubilizado un 48.7, mostrando que hay una reprecipitación de fósforo. Ahora, quiero mostrar en unos resultados muy interesantes acerca de comparar el proceso biológico que estamos llevando a cabo e investigando versus el proceso químico que se hace tradicionalmente. Es importante aclarar que la concentración del ácido sulfúrico químico que se hace se lleva a la misma concentración que está el biológico. No se hace como se hace tradicionalmente en mina, que es al 70% y con altas temperaturas. Listo, esto se hace a temperatura ambiente y se hace con 1.052 molar del ácido sulfúrico. El biológico está a 1.17 molar. Bueno, importante resaltar que igual hay consumo en ambos procesos de los sulfatos, se ve cómo disminuyen en el tiempo, pero es importante resaltar en los fosfatos que, si bien al minuto 13 más o menos, la solubilización química ha llegado a su punto máximo, que son 4.515 partes por millón, esta inmediatamente comienza a reprecipitarse, quedándose completamente en reprecipitación, y este es alrededor de un 50% de reprecipitación. ¿Qué pasa con la biológica? La biológica llega a su punto máximo alrededor del minuto 18 con 5.416 partes por millón. A partir de este momento también hay reprecipitación. En este gráfico de columnas les estoy mostrando el tiempo cero, del que ya les hablé, que es ese tiempo en el que ya aplicamos todo el ácido al mineral. Se puede ver que en ese tiempo cero hay un 59% solubilizado de fósforo en la parte biológica, y en la química hay un 71,9%. Pero cuando llegamos al punto máximo de solubilización, tenemos que en el biológico hemos solubilizado un 98.5%, y en el químico se ha solubilizado un 82.1%. Ahora, en el tiempo de reprecipitación, en ese tiempo final, a los 33 minutos, se ha reprecipitado un 48.5% en el biológico, y en el químico se ha reprecipitado un 50%. Bueno, finalmente, quiero mostrarles unas conclusiones importantes de este proyecto. Primero, demostrar la capacidad del ácido biogénico para la solubilización del fósforo desde el mineral. Es importante tener en cuenta que para este proyecto los sulfatos son el reactivo límite del proceso, lo que justifica que la concentración del ácido sea responsable de una mayor solubilización de fósforo. El proceso de producción de ácido fue efectivo. Se produjo un 58.26% y un 83.39% de la cantidad total de sulfatos posibles. En los procesos biotecnológicos para el tratamiento de minerales de fósforo, se demuestran ser eficientes, se obtienen mejores tasas de lixiviación y se llevan a cabo en menos tiempos que los procesos químicos tradicionales.
Además, considerando las preocupaciones ambientales, los procesos biológicos son más limpios y económicos. Importante aclarar que este proceso se llevó a cabo en 33 minutos, obteniendo los puntos máximos de lixiviación de fósforo alrededor de 18 minutos para el proceso biológico y 13 minutos para el proceso químico. Pero se observa que el proceso químico da 44% más rendimiento que el proceso químico. Ahora, el tiempo de la lixiviación de fósforo dependerá de la cantidad de fósforo que quede solubilizado en el medio y es alrededor de 20 minutos, lo que les dije de los 18 minutos. Cuando este tiempo es mayor, hay mucha probabilidad de que el fósforo inicie un proceso de reprecipitación, como quedó demostrado en el proceso. Esta es una de las recomendaciones que tenemos en cuenta para seguir la investigación. Esta investigación hace parte de mi tesis de doctorado, por lo tanto, se está buscando la manera de ver y estudiar esos tiempos de lixiviación. Y finalmente, al comparar la lixiviación química y biológica del 20% del mineral, se obtiene que biológicamente se lixivia un 98.5% y químicamente un 82.1%. Es importante resaltar que el fósforo se reprecipita a los 30 minutos, obteniendo un 50% y un 32% de fósforo biológica y químicamente en cada una de las reacciones. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas que tengan.